México no está preparado para lo que viene. Y si las palabras atribuidas a Baba Vanga son interpretadas bajo la luz de los acontecimientos actuales, el 2026 podría marcar un punto de quiebre que pocos están viendo con claridad. Durante décadas, las profecías de esta vidente búlgara fueron consideradas exageraciones, advertencias simbólicas o simples coincidencias. Sin embargo, año tras año, ciertos eventos globales han llevado a muchos a revisar sus visiones con mayor atención. Y entre esas visiones, existe una que habla de una nación situada en una zona de fuego y movimiento, una tierra que tiembla, un pueblo fuerte pero dividido, y un despertar que llega después de la sacudida. México encaja inquietantemente en esa descripción. Baba Vanga no mencionaba países con nombre propio en la mayoría de sus predicciones, pero hablaba de regiones que sufrirían transformaciones profundas a través de fenómenos naturales y tensiones internas. Hablaba de tierras que crujen bajo los pies de su gente. Hablaba de pueblos que soportan presión hasta que algo cambia para siempre. Y 2026 aparece en varias interpretaciones como un año decisivo para ciertas zonas del continente americano. Cuando analizamos la posición geográfica de México, entendemos el peso de estas palabras. Es un país atravesado por placas tectónicas activas, con una historia marcada por terremotos que han dejado cicatrices imborrables en la memoria colectiva. Pero la advertencia no parecía limitarse solo a la naturaleza. Era algo más amplio. Algo que involucraba estructura, identidad y destino. Las profecías atribuidas a Baba Vanga hablan de un periodo donde las naciones serán probadas desde dentro. Esa frase, repetida por diferentes intérpretes, resuena con fuerza cuando se observa el panorama actual mexicano. Tensiones políticas, presión económica, desafíos de seguridad, desigualdad persistente y una población que vive entre la esperanza y el desgaste. No se trata de alarmismo, sino de observar patrones, porque las profecías, cuando se analizan con cuidado, no son anuncios de fatalidad, sino advertencias de transformación. Y aquí es donde el mensaje se vuelve más inquietante. Según ciertas interpretaciones, 2026 no sería simplemente un año difícil, sino un año revelador. Un año donde se evidencian fragilidades que llevaban tiempo acumulándose. Un año en el que los cimientos, físicos y sociales, son puestos a prueba. Baba Vanga hablaba de sacudidas que despiertan a los dormidos. Esa expresión puede entenderse tanto literal como simbólicamente. Sacudidas en la tierra, sacudidas en la conciencia colectiva. México es una nación resiliente. Su historia está llena de crisis superadas, de momentos donde parecía que todo colapsaría. Sin embargo, emergió con más fuerza cultural y espiritual. Pero cada generación enfrenta su propia prueba. Y la generación que viva el 2026 podría encontrarse frente a un escenario que exige decisiones firmes y una nueva forma de pensar el futuro. Lo más inquietante no es la posibilidad de un evento específico. Lo más inquietante es la advertencia de preparación. Porque si algo caracterizaba las visiones atribuidas a Baba Vanga, era la insistencia en que los pueblos podían cambiar su destino si entendían a tiempo las señales. Ignorar las advertencias era el verdadero peligro. Entonces la pregunta no es si México enfrentará desafíos en 2026. Toda nación enfrenta desafíos constantemente. La verdadera pregunta es si esos desafíos coincidirán con ese punto de inflexión del que hablan las interpretaciones proféticas. Si ese año será recordado como el momento en que todo comenzó a moverse de manera irreversible. Las señales están ahí para quien quiera verlas. No como sentencia, sino como llamado a la conciencia. Porque cuando una nación situada sobre fuego y placas activas escucha que se aproxima una prueba, no debe reaccionar con miedo, sino con preparación. Y si el 2026 es realmente ese año del que hablaba la profecía, entonces lo que viene no será simplemente un evento aislado. Será el inicio de algo mucho más profundo. Si en el primer aviso hablamos de una nación puesta a prueba, ahora debemos mirar hacia el suelo mismo que sostiene a México. Porque cuando Baba Vanga hablaba de territorios donde la tierra se abrirá y recordará al hombre su fragilidad, no era una metáfora ligera. Era una advertencia que muchos interpretan como literal. Y México, ubicado sobre el cinturón de fuego del Pacífico, es uno de los países donde la tierra no permanece en silencio. A lo largo de su historia moderna, los terremotos han marcado fechas imborrables. No son eventos raros ni improbables,
son parte de la realidad geológica del país. Pero lo que inquieta a quienes estudian las profecías es la coincidencia entre la descripción de una nación acostumbrada al temblor y la idea de un año específico donde los movimientos serán más que simples fenómenos naturales. Serán catalizadores. Las placas tectónicas que convergen bajo el territorio mexicano, la de Cocos, la del Pacífico, la norteamericana, generan una tensión constante. Esa tensión no desaparece, solo se acumula hasta liberarse. Y esa dinámica, vista desde la perspectiva profética, puede leerse como símbolo y como advertencia física al mismo tiempo. Porque cuando la tierra tiembla, no solo se sacuden edificios, se sacuden certezas. Algunas interpretaciones atribuidas a Baba Vanga mencionan agua que invade ciudades y fuego que despierta de la montaña. En un país donde existen zonas costeras vulnerables y volcanes activos como el Popocatépetl, esas frases adquieren un peso particular. No se trata de afirmar que ocurrirá un desastre específico en 2026, sino de entender que el país vive permanentemente en equilibrio delicado con fuerzas naturales poderosas. Pero la profecía va más allá del fenómeno físico. La tierra que tiembla también puede representar un llamado de atención colectivo. Cuando ocurre un gran terremoto, la sociedad entera se reorganiza. Las diferencias políticas se suspenden por un momento. Las comunidades se unen. La solidaridad emerge con una fuerza impresionante. México ha demostrado una y otra vez esa capacidad de reacción y apoyo mutuo. Y tal vez ahí esté una de las claves del mensaje. Si 2026 trae consigo un evento natural significativo, no sería solo una prueba de infraestructura o sistemas de emergencia. Sería una prueba de cohesión social, de liderazgo, de preparación institucional. Y en ese sentido, la advertencia no apunta al miedo, sino a la responsabilidad. Los fenómenos climáticos extremos también forman parte del escenario. Huracanes más intensos, sequías prolongadas, lluvias torrenciales. El cambio climático ha incrementado la frecuencia e intensidad de estos eventos en diversas partes del mundo, y México no es excepción. La profecía que habla de cielos alterados y estaciones confusas parece resonar con una realidad ya visible. Pero hay algo aún más profundo. Cuando la naturaleza se manifiesta con fuerza, obliga a replantear prioridades. Obliga a invertir en prevención, en infraestructura, en ciencia. Obliga a pensar a largo plazo. Y quizá ese sea el verdadero significado de la advertencia. La Tierra no destruye por capricho, sino que revela debilidades estructurales que ya existían. México no es ajeno a la reconstrucción. Ha aprendido a levantarse. Pero cada evento deja lecciones. Y si 2026 coincide con una etapa de mayor actividad o vulnerabilidad, será crucial que esas lecciones no hayan sido olvidadas. Baba Vanga hablaba de sacudidas que despiertan a los pueblos antes de una nueva etapa. Esa frase conecta directamente con lo que puede representar un fenómeno natural significativo. El fin de una etapa de descuido y el inicio de una etapa de mayor conciencia. La tierra tiembla cuando la tensión acumulada necesita liberarse. Y las naciones también acumulan tensiones. Lo natural y lo social no están separados, se reflejan. Si el suelo mexicano vuelve a moverse con fuerza en 2026, será un recordatorio de que vivir en esa geografía implica preparación constante. Y mientras la tierra se prepara para hablar en su propio lenguaje, también lo hace la sociedad. Porque lo que empieza como un temblor en el subsuelo puede terminar siendo el inicio de un movimiento mucho más amplio. Si la tierra que tiembla representa la sacudida física, la sociedad representa la sacudida interna. Porque las profecías atribuidas a Baba Vanga no solo hablaban de fenómenos naturales, también advertían sobre pueblos que entrarían en tensión consigo mismos antes de iniciar un nuevo ciclo. Y cuando analizamos la realidad mexicana actual, es imposible ignorar que el país vive una etapa de polarización, presión económica y transformación estructural. Baba Vanga mencionaba que las naciones serán probadas desde dentro antes de enfrentar lo que viene desde fuera. Esta frase, interpretada por distintos estudiosos, apunta a crisis internas que obligan a redefinir identidad, liderazgo y rumbo. En el caso de México, el 2026 podría coincidir con un punto donde varias fuerzas sociales acumuladas comiencen a manifestarse con mayor intensidad. México es una nación joven demográficamente, con millones de personas que exigen oportunidades, seguridad y estabilidad.
Es también una nación con profundas desigualdades históricas. Cuando la economía se desacelera o la percepción de inseguridad aumenta, el tejido social se tensa. Esa tensión no siempre se ve de inmediato, pero está presente en conversaciones cotidianas, en redes sociales, en debates públicos. Las interpretaciones proféticas hablan de un pueblo que despierta y exige cambio. Esa frase puede entenderse como una advertencia o como una oportunidad, porque el despertar colectivo no necesariamente implica caos, puede significar madurez política y social. Pero el proceso rara vez es silencioso. En 2026, México podría enfrentar decisiones políticas importantes, cambios de liderazgo o redefiniciones institucionales que impacten directamente a la población. Cada transición genera incertidumbre. Y cuando esa incertidumbre se combina con presiones económicas o eventos naturales, el efecto se multiplica. La pregunta no es si habrá desacuerdos, la pregunta es cómo se gestionarán. La historia mexicana demuestra que las grandes transformaciones suelen surgir después de periodos de tensión. Revoluciones, reformas estructurales, cambios constitucionales. Cada etapa crítica ha sido precedida por un ambiente donde la sociedad siente que algo debe ajustarse. Si la profecía señala un año de prueba interna, podría estar refiriéndose a un momento donde la conversación nacional alcanza un punto decisivo. Pero hay otro elemento clave. Baba Vanga hablaba de jóvenes que cuestionan lo establecido. México cuenta con una generación hiperconectada, informada y participativa. Las nuevas tecnologías permiten que las voces se amplifiquen con rapidez. Movimientos sociales pueden organizarse en cuestión de días. La opinión pública ya no depende exclusivamente de medios tradicionales. Este cambio altera el equilibrio de poder. Si en 2026 surge un evento detonante, ya sea político, económico o social, la reacción podría ser más rápida y más visible que en décadas anteriores. Esto no implica necesariamente desorden, pero sí transformación acelerada. Y toda transformación acelerada genera resistencia. Las profecías no describen destinos inevitables, describen escenarios posibles cuando ciertas condiciones se alinean. México enfrenta retos estructurales en seguridad, desarrollo económico y cohesión social. Si esas áreas no logran avances sostenidos, el malestar puede intensificarse. Pero también existe la posibilidad de que ese mismo malestar impulse reformas profundas. Aquí es donde la advertencia se convierte en oportunidad. Una crisis interna puede fracturar a una nación o puede fortalecerla. Todo depende de la respuesta colectiva. Si el 2026 marca un punto de presión máxima, será el momento donde líderes, instituciones y ciudadanos deberán elegir entre confrontación prolongada o reconstrucción conjunta. La sacudida social no siempre se ve como un terremoto. A veces se manifiesta en debates intensos, en cambios electorales inesperados, en reformas que reconfiguran el sistema. Y cuando esas decisiones se toman bajo presión, revelan la verdadera madurez democrática de un país. México ha demostrado capacidad de adaptación a lo largo de su historia. Ha superado crisis económicas severas, periodos de violencia extrema y tensiones políticas complejas. Pero cada generación tiene su propio desafío. Y si las interpretaciones de Baba Vanga apuntan a una prueba interna en 2026, esa prueba no será solo de resistencia, sino de visión. Porque cuando una nación enfrenta su reflejo y reconoce sus debilidades, tiene dos opciones: negarlas o transformarlas. Y el 2026 podría ser ese espejo. Si la tierra representa la fuerza natural y la sociedad representa la tensión interna, la economía representa el pulso silencioso que sostiene a una nación. Porque ningún país puede atravesar una etapa de transformación sin que su estructura económica se vea afectada. Y en las interpretaciones atribuidas a Baba Vanga, existe una advertencia clara. El oro cambiará de manos y las alianzas se reconfigurarán. Esa frase, simbólica en apariencia, adquiere una dimensión estratégica cuando la colocamos en el contexto geopolítico actual. México ocupa una posición clave en el tablero global. Su cercanía con Estados Unidos, su papel dentro del TEMEC, su relación comercial creciente con Asia y su relevancia en cadenas de suministro estratégicas lo convierten en una pieza importante en el equilibrio económico del continente. Si 2026 marca un año de tensión o reajuste global, México no permanecerá al margen.
Las profecías que hablan de naciones que deberán elegir entre antiguos socios y nuevos caminos parecen resonar con un mundo que se mueve hacia bloques económicos más definidos. Tensiones comerciales, disputas energéticas, competencia tecnológica. El escenario internacional es volátil. Y cuando el mundo entra en fase de reconfiguración, los países intermedios deben actuar con precisión. En el caso mexicano, el Nearshoring ya está transformando su panorama industrial. Empresas extranjeras trasladan producción buscando estabilidad y proximidad al mercado estadounidense. Esto puede representar una oportunidad histórica, pero también implica desafíos, infraestructura, energía, seguridad jurídica. Si estas variables no se gestionan correctamente, la oportunidad puede diluirse. Baba Vanga hablaba de riqueza que llega tras la prueba. Esa frase puede interpretarse como un periodo de crisis seguido por un reposicionamiento económico favorable. Sin embargo, ese reposicionamiento no es automático. Requiere liderazgo estratégico. Requiere inversión inteligente. Requiere estabilidad institucional. Si 2026 coincide con turbulencias globales, una recesión internacional, tensiones energéticas o ajustes en mercados financieros, México podría verse presionado en exportaciones, tipo de cambio o empleo. La economía mexicana es resistente, pero también depende en gran medida de factores externos. Una desaceleración en Estados Unidos, por ejemplo, tendría impacto inmediato. Sin embargo, toda crisis genera nuevas alianzas. La advertencia sobre alianzas reconfiguradas puede apuntar a una etapa donde México fortalezca relaciones con nuevos socios comerciales o redefina acuerdos existentes. América Latina, Asia y Europa representan alternativas estratégicas. En un mundo multipolar, diversificar vínculos puede ser clave para amortiguar impactos. La energía también juega un papel central. México posee recursos importantes, pero enfrenta debates internos sobre su modelo energético. Si el contexto global exige mayor autosuficiencia o transición acelerada hacia energías limpias, el país deberá decidir con claridad su rumbo. Las decisiones energéticas de hoy determinarán la competitividad de mañana. Pero el mensaje profético no se limita a cifras. Cuando la economía se sacude, la vida cotidiana cambia. Empleo, precios, poder adquisitivo. Si 2026 trae presión económica, la percepción ciudadana puede intensificarse. Y esa percepción influye directamente en estabilidad política y cohesión social. Por eso el pulso económico no es solo técnico, es emocional. México ha superado crisis económicas complejas en el pasado. Devaluaciones, inflación, ajustes estructurales. Cada episodio dejó lecciones sobre prudencia fiscal, reservas internacionales y disciplina financiera. Si el 2026 representa una nueva prueba, esas lecciones serán fundamentales. La profecía no habla de colapso inevitable, habla de cambio de equilibrio. Y en todo cambio de equilibrio hay quienes pierden y quienes se adaptan. México, por su posición geográfica y demográfica, tiene potencial para salir fortalecido si maneja la transición con visión estratégica. La pregunta no es si el mundo cambiará en los próximos años. El mundo ya está cambiando. La pregunta es cómo México se ubicará en ese nuevo orden. Si como actor pasivo que reacciona tarde, o como jugador estratégico que anticipa movimientos. Porque cuando el oro cambia de manos y las alianzas se redefinen, las naciones que sobreviven no son las más grandes, sino las más preparadas. Y si 2026 es ese año de reconfiguración, entonces la economía será uno de los escenarios más decisivos de la prueba. Después de la sacudida de la tierra, después de la tensión social y después de la presión económica, queda algo más profundo. Algo que no aparece en estadísticas ni en informes oficiales. Baba Vanga hablaba constantemente de ciclos de purificación, de momentos donde las naciones no solo atraviesan crisis materiales, sino crisis de conciencia. Y si 2026 representa una prueba para México, no será únicamente estructural, será espiritual. México no es solo un territorio, es una identidad marcada por símbolos, tradición, fe y resistencia cultural. Es un país donde conviven raíces indígenas milenarias, herencia colonial, fervor religioso y una visión profundamente simbólica de la vida y la muerte. Esa dimensión espiritual forma parte de su fuerza colectiva. Y cuando una nación con esa carga simbólica enfrenta una etapa de transformación,
El cambio no ocurre solo en el gobierno o en la economía. Ocurre en la mentalidad. Las interpretaciones atribuidas a Baba Vanga hablan de pueblos que descubrirán que la verdadera batalla no está fuera, sino dentro. Esta frase parece anticipar un momento donde el miedo, la división y la incertidumbre serán puestos frente al espejo. Porque toda crisis externa despierta preguntas internas. ¿Quiénes somos? ¿Qué defendemos? ¿Hacia dónde vamos? Si 2026 trae consigo movimientos naturales, tensiones sociales o ajustes económicos, el riesgo más grande no será el evento en sí. Será la reacción colectiva. Las naciones que se fracturan no lo hacen por el golpe inicial, sino por la incapacidad de reencontrarse después. Y México, con su historia de resiliencia, tiene la oportunidad de convertir la prueba en transformación. El despertar espiritual no implica necesariamente religiosidad formal. Implica conciencia. Implica que la población comprenda que la estabilidad no depende únicamente de líderes o instituciones, sino de responsabilidad compartida. Baba Vanga advertía que los pueblos que entienden la señal sobreviven, los que la ignoran repiten el ciclo. Esa frase resume el núcleo del mensaje. México enfrenta desafíos estructurales desde hace décadas, pero también posee una energía cultural poderosa, una creatividad social y una capacidad de solidaridad que se activa en momentos críticos. Cada terremoto ha demostrado que, cuando todo parece derrumbarse, las personas salen a ayudar sin esperar instrucciones. Ese espíritu comunitario es el verdadero capital invisible del país. Si 2026 es un año decisivo, podría marcar el momento donde la nación redefine prioridades. Más inversión en prevención, más diálogo social, más exigencia de transparencia, más conciencia colectiva sobre el rumbo económico y político. La profecía no anuncia fatalidad, anuncia responsabilidad. El despertar espiritual también implica dejar de depender exclusivamente de la reacción y comenzar a actuar con anticipación. Prepararse antes de la sacudida, fortalecer antes de la presión, construir antes de la ruptura. Una nación despierta no vive en paranoia, pero tampoco en negación. Y aquí está el punto más importante. Las profecías no están escritas en piedra. Son advertencias condicionadas por la respuesta humana. Si México interpreta las señales como oportunidad de fortalecimiento, 2026 podría convertirse no en el año del colapso, sino en el año del renacimiento estratégico. Pero si la advertencia se ignora, la sacudida será más dura. Baba Vanga hablaba de ciclos. Y todo ciclo termina para que otro comience. Tal vez 2026 no sea el final de algo, sino el cierre de una etapa de complacencia y el inicio de una etapa de mayor madurez nacional. Una etapa donde el país no solo reacciona a los eventos, sino que diseña su propio destino con mayor conciencia. Porque al final, la verdadera profecía no es lo que ocurrirá, es cómo reaccionará el pueblo cuando ocurra. La pregunta no es si México enfrentará desafíos en 2026. Eso es casi seguro en cualquier nación del mundo. La pregunta es si el pueblo estará preparado para transformarlos en impulso. Las advertencias existen para despertar, no para paralizar. Y si el año señalado se acerca, entonces el mensaje es claro. La tierra puede temblar, la economía puede ajustarse, la sociedad puede tensionarse. Pero el destino de México no estará decidido por la sacudida. Estará decidido por su conciencia. Y ese es el verdadero poder que ninguna profecía puede arrebatar.